El consejo útil. La importancia del conocimiento. En este capítulo, José Luis Brito Montero, historiador naturalista, presidente Fundación Relicto.org. Nos encontramos en el pueblo de Yoyío, que es parte de la ciudad de San Antonio, la parte sur de la ciudad de San Antonio, y aquí estamos en la plaza que alguna vez se llamó Plaza Francia y que el dejar de usar el nombre, la gente la empezó a denominar Plaza de Yoyío. Hemos logrado últimamente que Yoyío se escriba correctamente sin guión y se junte como corresponde, ya que es un toponímico indígena. Pero en esta plaza, en este poblado, la gente llegaba de Santiago en tren porque como se produce una especie de microclima producto de las laderas del cerro y además la cercanía del río Maipo, es una especie de microclima diferente a lo que se produce en San Antonio de las Bodegas o Puerto Viejo. Por lo tanto, la gente se decía que estaba con problemas del corazón u otros, tenía que venir a vivir a Yoyío. Y así es como se erigieron muchas mansiones grandes que se fueron cayendo con los terremotos. Pero además, en esta plaza, en esa dirección, donde está ese árbol que se llama ombú, existió un ombú de más de 80 años que se caracteriza este pseudo árbol porque es un pasto súper desarrollado, que tiene grandes raíces muy gruesas encima del suelo, y este es un árbol proveniente, un pseudo árbol, porque no es un árbol, dije, proveniente del sur del Amazonas y del norte de Argentina. Este árbol que le llamaba a la gente el árbol del corazón, la leyenda decía que la gente se podía sentar debajo de él un par de horas y eso le iba a sanar los problemas que tenía. Lamentablemente la gente en los años 40, 50, 60, ¿cierto?, usaba zapatos de suela dura. Y por lo tanto, cuando se sentaban en las raíces gigantescas del ombú de Yoyío, empezaron a herirlo, provocándole grandes horadaciones a las raíces. Al ser un árbol subtropical, al llover en este clima, la humedad hizo que el árbol empezara a enfermarse con las últimas décadas y empezó a generar un hongo que se metió dentro del árbol. Y cuando se construyó la nueva plaza, se cerró completamente y empezaron a golpetear el suelo las máquinas para poder instalar seguramente estas veredas nuevas, y eso hizo que la vibración botara el ombú. En ese momento la gente creyó que la empresa lo había botado y se hicieron protestas, botaron las panderetas y querían quemar incluso las máquinas de la empresa. Pero se llamó una comisión que vino el SAC, CONAF, llamó en ese tiempo el gobernador provincial, el museo, y yo lo representé, y vinieron alguien de la Universidad de Chile. Cuando el árbol estaba caído, me acuerdo que me remangué los brazos y metí el brazo en el árbol que estaba quebrado porque lo veía con una especie de mucosidad. Y fue bien desagradable porque metí el brazo hasta el hombro, muy hediondo, y saqué una especie de como mentolatum, ¿sí? Así era, pero hediondo. Y me di cuenta que el árbol estaba muy enfermo y que esa masa era un hongo. Por lo tanto, la gente al herirlo con los zapatos provocó que esta humedad excesiva, a la cual no está acostumbrada esta especie, se desarrollara este hongo que se metió por casi todo el pseudo tronco. Y por lo tanto, cuando golpeaban el piso, el árbol ya debilitado se derrumbó, ¿sí? Logré rescatar un trozo del ombú que lo hice cortar y ese está en el museo, lo dejé, espero que aún esté ahí. Pero la historia entonces de este árbol del corazón terminó mal porque la gente que creía sanarse al final terminó matándolo. Luego de esta caída del árbol ombú, se plantó un segundo ombú de casi 3 metros de altura y en el mismo lugar donde había estado el anterior, y los niños de la plaza, la gente sin escrúpulos, terminó quebrándole las ramas y el ombú murió en menos de un año. Por lo tanto, se plantó un tercer ombú
y se le hizo una cerca de fierro, que es la que tiene todavía y que permitió que prosperara y hoy día está creciendo. Por lo tanto, este no es el ombú original, es el tercero de esta historia del árbol del corazón en este microclima que la gente hablaba y que quería venir, ¿cierto?, de Santiago en tren a este lugar.